Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar que nos escuchan y ven en el mundo. Este es Informativo PB, que se transmite a través de nuestro sitio web www.prensaverdehn.com. Estamos transmitiendo desde el Parque Arqueológico en las ruinas de Copán. Esto queda al occidente de Honduras. Con estas imágenes que nos regala Andrés Ramos allá en cámara, y este es su servidor que les habla, Carlos Ramos, le estamos invitando y saludando muy cordialmente a toda esa gran audiencia, a todos esos internautas que tenemos diseminados en todo el mundo y que siempre están pendientes de su informativo PB. PB para usted y PB para todo el mundo. Sean bienvenidos. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche en el lugar que nos escuchan y ven en el mundo. Este es Informativo PB, el que se transmite desde nuestro sitio web www.prensaverdehn.com. Es un placer estar con ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas esta mañana del viernes 31 del año 2014. Bienvenida a la distinguida señora Tamsin Michel, quien nos visita desde Suiza. Ella viene en representación de PEN Internacional. Recientemente tuvimos una reunión de trabajo para conocer los diferentes conceptos y problemas en relación a la libertad de expresión de periodistas, comunicadores, escritores, artistas y ciudadanía general en el país. Les invitamos a ver y escuchar los diferentes conceptos vertidos por los asistentes, entre ellos la periodista y licenciada Dina Mesa, el escritor Eduardo Ver y otros compañeros más. A continuación. Catracha Mía anuncia sus servicios de boda, 15 años y todo tipo de eventos políticos o religiosos. Tenemos equipo profesional y personal calificado. Además brindamos el servicio de transfer de cualquier vídeo a formato DVD, llámenos ahora 98 96 17 90. Bueno, entonces estaba explicando un poco sobre por qué estoy aquí, para hablar de asuntos de libertad de expresión para ese informe que vamos a elaborar para el IPU. Y quería decir, antes de que comenzamos la conversación, que durante el último EPU en el 2010, los temas principales que tienen relación con la libertad de expresión de que se hablaron durante esta sesión fueron, los países. Las etapas positivas que se habían tomado, que fueron reconocidas durante la sesión, eran los siguientes: la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el establecimiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la creación de un fiscal especial para los derechos humanos, la invitación a la ONU de abrir una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, las investigaciones que habían comenzado a los asesinatos de periodistas, un país como eso, un incremento en el presupuesto de la Policía Nacional y el hecho de que el presidente ya tenía una persona que le aconseja sobre los derechos humanos. Y en términos de preocupaciones, han hablado de la alza en amenazas y ataques contra los periodistas y defensores de derechos humanos, inclusive los asesinatos,
y de las restricciones sobre la libertad de expresión en general. Han hablado mucho de la impunidad en estos ataques. Han querido hacer cambios a CONADE para que sea un mecanismo verdadero para proteger a los derechos humanos. Y en términos de recomendaciones, han hecho unas generales sobre la libertad de expresión, la libertad de la prensa, el acceso a la información. Se han hecho mucho sobre la seguridad de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, pero la idea es hablar de si se ha hecho avances desde el 2010 o si la situación está peor. Entonces voy a comenzar con una pregunta muy general. ¿Qué es la situación para los periodistas y los escritores y más generalmente para la libertad de expresión en Honduras actualmente? ¿Ha mejorado o ha empeorado desde el noviembre de 2010? Podemos decir que el arranque fundamental de la crisis, tal como la tenemos ahora, es a raíz del golpe de Estado. Un golpe de Estado que se da precisamente porque el presidente propone la posibilidad de hacer una consulta al pueblo para que el pueblo decida si quiere o no quiere una nueva constitución. El pueblo reaccionó muy valientemente frente a este rompimiento del orden legal y fueron aproximadamente más de un año de manifestaciones diarias en contra de los abusos y los atropellos que produjo el Estado, cosa que pues no se mejoró a pesar de que hubo algunas elecciones que se pretendió institucionalizar un régimen legal. Prácticamente el gobierno de Lobo Sosa se configuró un perfil. Aquel perfil de que había un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le sirvió mucho al gobierno de Lobo Sosa en ese sentido. Tiene el papel de jugarlo independiente con respecto a la ciudadanía y defender los derechos humanos. Si le diéramos ese papel sería ¿por qué? Porque mediatizaría un diálogo, vendría cosas más delicadas aún, porque se manejaría mediáticamente con medios de comunicación. Él responde al presidente de la República y responde a los grupos que lo pusieron. Entonces, no ha cambiado la forma de seleccionar al comisionado de los derechos humanos. Para empezar, justo como decían las recomendaciones del examen periódico universal, que debían haber cambios en el comisionado, no los han habido. El accionar, el tratamiento que se le da a las denuncias no es el adecuado. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Julio Ernesto Alvarado, fue a dejar una denuncia desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Y no ha tenido ninguna respuesta. El estamento cultural entonces ya no es una estructura, sino un estamento, corresponde exactamente a la descripción física de lo que el Estado entiende por política cultural y política de la defensa, si es que la hubiese. Una de las vías es las Naciones Unidas, que tiene experiencia en esto. Se ha visto esto en la región, se ha visto en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y también existe el medio del gobierno de Noruega. Son dos instancias. El gobierno de Noruega ha trabajado conjuntamente con las Naciones Unidas en aplicar estos instrumentos. O sea que cuando menciono al comisionado de derechos humanos es para una convocatoria, o sea, es un instrumento que tiene los mecanismos ya bien definidos y que son aplicables. Bien, muchas gracias por concederme el espacio. Voy a ser breve. Realmente
como podrá usted observar y ver, el sentir, el pensar de los compañeros y todo lo que estamos metidos en esta problemática por el simple hecho de disponer de un micrófono o de una pluma para exteriorizar nuestros pensamientos. Esta estructura fue montada muy bien y no desde ahora, desde 2010 para acá, cuando hoy en día estamos viviendo la dictadura. Decimos de que es una dictadura porque el presidente de la Corte Suprema fue puesto por el actual gobernante, el Ministerio Público fue impuesto también por él, el presidente del Congreso Nacional es el mandadero del presidente, y ahí pues de que por ningún lado que nosotros querramos poder accesar, siempre vamos a encontrar grandes obstáculos. En cuanto al cerco mediático, ha ido en incremento, tan es así que de 5 medios escritos que tenemos en Honduras, 4 están siempre con la campaña a favor del gobierno. Apenas hay uno, que es El Libertador y Diario Tiempo, que muy de vez en vez se gasta algunas que otras opiniones, pero que son como maquilladas más bien. En los medios televisivos vamos a encontrar que la gran cantidad de programas de televisión, todos apuntan a favor del gobierno, tienen su campaña publicitaria metida ahí y bombardean constantemente en las horas picos, cuando los programas que tienen mayor audiencia. De los medios son muy pocos, prácticamente 1 o 2 por ahí, de televisión, y en su programación siempre están constantemente señalando los puntos que le molestan al gobierno. Entonces somos muy pocos los que estamos. De ahí que los que tenemos medios alternativos hacemos nuestra campaña también, pero siempre con el temor de que por una opinión que demos podamos correr el riesgo, como 40 compañeros o más de 40 compañeros que han caído producto de esta situación. Somos un equipo y estamos dispuestos a mantenerlo a usted y a su familia siempre bien informado. Este es Informativo PB, que se transmite para Honduras y el mundo.